Bueno, jóvenes, vamos entonces a ver la segunda parte de este tema, el segundo parcial, que llega hasta aquí, hasta este asunto del tejido nervioso. Entonces, vamos a ver entonces desde el punto de vista anatómico un poquito del sistema nervioso central y del periférico. Bueno, eventualmente tú verás en tu curso de neuroanatomía, y esto lo correlacionarás con mucho más detalle. Te darás cuenta que pues, en tu sistema central nervioso pues tienes tu cerebro, tienes después tu cerebelo, por ahí está el bulbo espinal, el tallo cerebral, después de la médula espinal. Es nada más un tema de generalidades de las que yo les voy a hablar porque realmente yo no pretendo aquí irme full al contexto anatómico pues porque no es mi área. Cuando tú también veas este asunto, tú vas a ver que tu cerebro no es que está en contacto directo con tu cráneo ni con tus vértebras, hablando entonces de la médula espinal, sino que esos tejidos nerviosos especializados están recubiertos por unas capas de tejido conectivo que lo protegen, que se llaman las meninges. Ahorita vamos a definir qué son las meninges desde el punto de vista histológico. Recordemos también que, como vimos en la clase anterior, tenemos dos tipos de sustancias o materias. Está la blanca, que acá arriba es central en el cerebro, que son esencialmente de predominio de axones y de oligodendrocitos, y está la sustancia gris, donde lo que va a predominar son sobre todo los pericariones de las neuronas. Y entonces ese fenómeno va a ser al revés hacia la médula espinal, donde la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Bien, así es como se ve entonces este asunto en una histología, en un microscopio. Bien, esta es la G de gray, de gris. ¿Ves todo esto? Bueno, es rosada, ¿no? Pero digo, tú entiendes que esto aquí, pues aquí todo se ve rosado y morado. ¿Ves el fondo? El fondo es ese neuropilo que nosotros hemos tratado de observar en todas estas clases. Esto aquí grandotote es el pericarión de una neurona, igualito como lo definimos la última vez. Su núcleo grandotote, eucromático, su nucleolo prominente y su citoplasma lleno de cuerpos de Nissl y en el fondo acompañándolo las células de la glía. Esta es la sustancia gris. Esto que está acá es la sustancia blanca. ¿Ves estos cohetes que están aquí? Estos son axoncitos que están rodeados de su vaina de mielina. Recuerda que lo que predomina hacia la sustancia blanca es mielina, sobre todo rodeando ya sea los axones o con los correspondientes oligodendrocitos. Por eso que se ve blanca, porque lo que predomina ahí son lípidos, que recordemos que la mielina es un tipo especial de lípido. Bien, hacia nuestra corteza cerebral, tú lo que encuentras son un montón de neuronas, sobre todo bien grandes, como la neurona piramidal. Eso, repito, tú lo conocerás con más calma en tu curso, creo que de fisiología y creo que neuroanatomía. Entonces, a esa corteza cerebral, bueno, lo que llegan son todas las informaciones del medio ambiente, todo lo que tú captas de tu ambiente, para que eventualmente, pues, se genere una correspondiente respuesta dependiendo de, o sea, literalmente es la torre, pues, de control. Entonces, esto es lo que tú deberías ver en tu corteza cerebral. Ves que tienes tus neuronas, que son enormes, grandototas, las piramidales, núcleo igualito al que hemos descrito hasta el momento, enorme esa neurona piramidal, el fondo de neuropilo, y acompañándolo, pues, las celulitas de la glía que ya, pues, hemos mencionado hasta este momento. Nuevamente acá, esta otra corteza cerebral, ves las cosas granototas que resaltan. Las células granototas que resaltan son los pericariones de las neuronas, siendo las más grandes, peso por peso, las piramidales. Ves el fondo rosado que se ve bien finito, bien fibrilar. Recuerda que eso es el neuropilo. De ninguna manera eso es tejido conectivo. No sé qué parece, pero pues aquí todo se parece. Y las células más chiquitas que lo acompañan, esas son las células de la glía. Peso por peso, lo más abundante debería ser astrocitos, pero bueno, ya sabemos que por una simple HY, esta evaluación morfológica pues se ve bastante, pues creo que el concepto del término es limitada. Bien, el cerebelo por suerte pues ya nosotros
en algún momento del partido lo conocimos. Creo que yo lo mandé a investigar las partes del cerebelo. Así que usted de alguna u otra forma está correlacionado con con este órgano. Bien, el cerebelo permite hacer funciones primitivas, como por ejemplo, algo que usted da por sobreentendido, como estar de pie. Estar de pie es una función pues bien especializada porque requiere que un montón de músculos estén contraídos, otros relajados, de manera que la posición esa se pueda mantener en balance, en equilibrio. ¿Y quién coordina eso? Bueno, tu cerebelo. Si no fuera por tu cerebelo, los músculos no estuvieran coordinados y algo que parece en papel tan sencillo como mantener una postura, pues no fuera posible. Entonces, aquí en el cerebelo encontramos tres capas, repasarlas que usted las conoce. Esta acá, que está acá, que recuerda al cerebro estándar, la corteza cerebral estándar, es la capa molecular. Esta que está acá, que tiene como muchos núcleos apiñaditos, es la capa granular. Y en el centro, aquí no se ve muy bien, pero existe la capa con las células esas grandototas, las neuronas grandototas, que son las neuronas de Purkinje. Aquí de mucho más aumento, se ve con más, un poco más bonito. El cerebro es bonito verlo, por cierto, el que es bien curioso. La parte más externa sería la que recuerda el neuropilo, que es la capa molecular, la capa de núcleos densamente empacados, esa es la capa granular, y definitivamente acá arriba sí hace un poco difícil verlo, pero acá arriba está la capa de las neuronas de Purkinje. Y acá por fuera, a nuestro cerebelo, lo está rodeando su capa de tejido conectivo de las meninges. Ahorita vamos a hablar de las meninges. Bien, aquí se ve con un poquito más de detalle y con sus etiquetas. Ve la capa, esta que será la molecular, que es igualita, no es igualita, pues, pero recuerda mucho al cerebro estándar con su neuropilo, etcétera. La capa esta de núcleos bien empacaditos, que está acá también, es la capa granular. Y aquí a la derecha sí se ven bien grandototes las neuronas de Purkinje, ¿no? Es la capa que correspondería en el medio, pues, de las ya dos mencionadas anteriormente. Nuevamente acá es para que tú hagas el contraste del tamaño, de lo masivo, de lo exageradamente grande que son estas neuronas de Purkinje. Son unas células que pues son anormalmente grandes. Y tira línea que aquí estamos viendo el pericarión. O sea, si nos fuéramos a ver sus procesos, sus axones, sobre todo, es una cosa pues impresionante, trascendentalmente grande. Estas células son anormales. Y recuerda pues que ellas tú las encuentras es en el cerebelo, a las neuronas de Purkinje. Bien, si hiciéramos un corte transversal de la médula espinal, viéramos que la sustancia blanca va a ser periférica y la sustancia gris es central. Después tú encuentras aquí dos cuernos o dos astas anteriores, dos astas posteriores, que lo que hacen es recibir información de el medio externo, se analiza aquí, se envía eso arriba al cerebro, una central de estación, y ahí arriba se analiza y vuelve entonces a generarse una respuesta producto de ese estímulo. Repito, no eso tú lo ves con mucho más calma, eso sí se ve en neuroanatomía. Para lo que me interesa a mí de esta clase, ves que en el centro de esta medulita hay un canal, hay un orificio. Este es el canal central, esto contiene el líquido cefalorraquídeo y eso va a estar tapizado, para variar, por células del epéndimo. ¿Ves la médula espinal por acá? Lo que está por fuera son sus capas de tejido conectivo, o sea, sus meninges. La sustancia blanca va a ser periférica y ves esta H central, más o menos eso va a representar, evolucionado por cierto esas demarcaciones, eso va a representar lo que nosotros en la médula espinal correspondería con una sustancia gris. Y en el centro, este orificio de aquí, ese es el canal central. Bien, para recordarlo, el canal central está recubierto de este epitelio cúbico acilíndrico simple con aparentemente cilios. Ya sabes que no, parece eso, pero realmente eso es epéndimo. ¿Cómo recuerdas que es epéndimo? Bueno, porque el fondo que lo va a acompañar es un fondo de neuropilo, que jamás tú debes ver epitelio acompañado de ese fondo fibrilar. Ese fenómeno solamente ocurre en el sistema nervioso central y cuando tú ves estas células que parecen epiteliales,
eso tiene que corresponder con epéndimo. Y por acá la sustancia gris de la médula espinal, pues igual a la del cerebro, muchas neuronas grandototas densamente empacadas, ven el citoplasma sus cuerpos de níquel, en el fondo sus glía acompañándolas, sobre todo astrocitos, de la sustancia gris, y acá abajo la sustancia blanca que tiene un predominio de axones rodeados de su correspondiente vaina de mielina. Bien, hablando de las meninges, recuerda que no es que tu sistema nervioso central, tu cerebro, está en contacto directamente con el cráneo, claro que no. Y está rodeado por estas capas especializadas de tejido conectivo que lo van a proteger y también le van a permitir tener un microambiente adecuado para poder realizar todo ese montón de funciones que pues ya hasta el momento hemos repasado algunas. Recuerda que estas meninges rodean al cerebro y también van a rodear a nuestra médula espinal. De afuera hacia adentro, inmediatamente después del cráneo, son esencialmente tres: la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Entonces, la primera que vamos a ver, que es la más externa, es la dura madre. Aquí está el hueso. Inmediatamente después del hueso viene entonces la dura madre. Del punto de vista histológico, es esencialmente con el tejido conectivo denso irregular que va a ser continuo con el periósteo del cráneo. Porque aquí esto hay que hacerlo complicado, porque ¿por qué no? Para no perder la costumbre, la dura madre a su vez la dividimos en dos capas. Ves que tenemos una capa periosteal externa, que es la que está continua con el hueso del cráneo, y una capa meningia interna, que aquí están fusionadas, pero acá están separadas por este espacio azul. Ese espacio azul recibe el nombre de seno venoso. O sea, por ahí corre sangre. La sangre es importante y vamos a ver, o mejor dicho, usted va a ver, tiene un montón de terminologías que se conoce con más calma cuando usted es su curso de neuroanatomía. Pero el seno venoso se encuentra entre las capas de la dura madre. Bien, esto es una autopsia de un bebé que pues a veces toca hacerla. Una autopsia tiene un enredo muy grande con esa autopsia hacia el hígado. O sea, el asunto se ha puesto bien complicado, por eso es que no he ido esta semana al hospital, he tenido que estar trabajando en esa autopsia, eso sí, me ha tomado tiempo, es una cosa, pues, del punto de vista de complejidad, es una cosa de alto nivel, jamás pensé que me iba a meter un error tan grande, pero bueno, digamos que lo bueno es que voy a aprender todas esas cosas y, pues, una cosa que no tiene precio es el aprendizaje, el conocimiento y la experiencia, pero cuesta, ¿cómo cuesta aprender? Eso sí, no tengo dudas al respecto, pero bueno, ya cuando tenga una resolución, si tengo chance, les contaré. Lógicamente, este es el cráneo del bebé. Un cráneo de un bebé, pues, esto es como si tú tocaras una cascarita de, no tanto de un huevo, porque el huevo se quiebra, pero ¿qué te puedo decir yo que se me ocurra a mí? Como una totuma, un poquito más flexible una totuma. O sea, de verdad que no es un hueso como el que tú te tocarás en tu cabeza, no, esto es bien blandito, o sea, tú lo puedes doblar. No solamente blando, es flexible, esos huesos del cráneo de un bebé que todavía no se han terminado de osificar como tal. Como parte de la autopsia, tú tienes que demostrar que este es un cerebro que es inmaduro, que de hecho lo es. Ve los surcos cómo están aplanados. Sabes que es un cerebro que prácticamente parece una masilla. O sea, eso es parte de una inmadurez. Esto explicaría por qué un bebé fallece, porque sus órganos son inmaduros, porque es un bebé que todavía es prematuro. O sea, eso ahí pues, lo toca demostrarlo, ¿no? Bien, no era para esto la imagen esta, la relevancia de esto es para que tú veas cómo tú separas el cráneo y ves cómo aquí en el cráneo, ves cómo se ha pegada esta capa de tejido conectivo que está brillante. Eso corresponde con la dura madre, por lo general se va adherida al cráneo por medio del periósteo. Y ves que aquí el cerebrito, aquí en lo que se pudo rescatar, ves que él está cubierto por otra capa de tejido conectivo bien delgadita, esa va a corresponder con la pía madre. Es para que tú veas que todos estos tejidos conectivos están bien adheridos unos entre sí. Bien, desde el punto de vista histológico, entonces, ves la dura madre, un masón, por cierto, ahí hecho con, le faltó azulito, pero bueno, ves que es tejido conectivo denso irregular. Esencialmente que
rodea este tejido nervioso, que pues te dejo de tarea que me digas qué órgano sería este, tomando en cuenta los conceptos que hemos visto hasta el momento. La más externa, la dura madre, en el medio, el aracnoides, y la más interna, la pía madre. Al igual que el cerebro, la médula espinal también va a estar rodeada de sus respectivas capas meningias, igualito, ¿no? Para que te quede ese concepto claro, que también esta medulita se rodea, perdón, de sus correspondientes capas meningias. Bien, la siguiente capa que vamos a estudiar es el aracnoides. La aracnoides, o el aracnoides, no sé cómo se dice, si es hombre o mujer, viene inmediatamente debajo de la dura madre y está constituida por una capa que sí es una sábana que va debajo de la dura madre y otra capa que tiene esta especie de trabéculas que hace contacto con la pia madre subyacente. Esta capa de las trabéculas genera un espacio, que se llama el espacio subaracnoideo, y ese espacio está lleno de líquido cefalorraquídeo. Este líquido, pues, va a servir para amortiguar algún tipo de golpe, pero claro, un golpe leve, un golpe más muy grande, pues definitivamente no. Y ese espacio subaracnoideo se va a comunicar entonces con nuestros ventrículos cerebrales, que ya tú sabes que son los que tienen la función de producir líquido cefalorraquídeo. Tienes aquí entonces, ves entonces aquí está el cerebro, ves aquí la primera capa del aracnoides, y lógicamente pues aquí no se van a ver las trabéculas como tal, pero sí se ve este espacio blanco acá, que lo atraviesa una arteria. También ves que la aracnoides la atraviesan ciertos vasos. Bueno, este espacio blanco va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. Bien, peso por peso, el aracnoides es avascular, pero ya viste que lo atraviesan ciertos vasos. Lo atraviesan, o sea, no es que los vasos son del aracnoides, lo atraviesan. Entonces, del aracnoides surgen ciertas protrusiones que se mecen o se insertan hacia los senos estos venosos durales que vimos anteriormente. Esta protrusión se llama la vellosidad aracnoidea. La función de esta vellosidad aracnoidea es agarrar el exceso de líquido cefalorraquídeo y llevarlo de vuelta a la sangre del seno venoso dural, como si fuera una especie de desagüe. Cuando hay exceso de agua en el líquido cefalorraquídeo, esa agua es derivada hacia la sangre venosa para que entonces esta pueda ser movilizada y no se quede toda esa agua, no se quede dentro del líquido cefalorraquídeo. Es un sistema, repito, creo que el mejor término, un sistema de drenaje para agarrar todo ese exceso de líquido y llevarlo pues hacia la sangre, como si fuera un sistema de alcantarillado. Si la alcantarilla se tapa, la calle se inunda. Entonces tiene que estar permeable, por así decirlo, la alcantarilla. Lo mismo ocurre acá. Si no fuera por este sistema de la velocidad aracnoidea, se llena demasiada agua el sistema nervioso central y eso lógicamente sería patológico. Bien. Y la capa más interna de las meninges va a ser la pía madre, ¿no? La pía madre, pues, es bien finita y entonces es la que rodea más íntimamente al tejido nervioso como tal. Pero recordemos que no es que está en contacto directo, porque la separa entonces el astrocito con esa membrana glial limitante o glial limitans que nosotros conocimos en la clase de ayer, la clase anterior. Entonces, esa glia limitan junto con la pía madre, entonces va a formar una barrera que va a limitar esto, el microambiente del tejido nervioso versus el microambiente externo. Y también esa guía limitans también va a recubrir a los vasos sanguíneos, repito, para mantener la sangre aislada del tejido del sistema nervioso central. Gracias a esta guía limitans, a los astrocitos y la pía madre y al endotelio, los vasos sanguíneos, se forma esta barrera hematoencefálica, una barrera que va a tener un máximo control sobre las cosas que entonces entran al sistema nervioso central, una barrera hermética que va a permitir que entonces si tú tienes algún tipo de infección, si eso se queda abajo, eso no llega al cerebro, algún tóxico no llega al cerebro, y por tóxicos también puedo referirme eventualmente a medicamentos, que el medicamento no llega al cerebro entonces, porque recuerda que tu cerebro lógicamente es un sitio privilegiado.
En los astrocitos, ves cómo ellos rodean al vaso sanguíneo y ves cómo el endotelo también es importante en esa membrana de la barrera hematoencefálica, junto con también el fenómeno este de la pía madre que también va a rodear a esos vasos sanguíneos. Bien, otra estructura importante del sistema nervioso central es el plexo coroides o plexo coroideo. Son términos afines que se encuentran hacia las cavidades del cerebro, sobre todo hacia los ventrículos cerebrales. Esos plexos coroideos están revestidos de epéndimo y su función va a ser producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ves? Esto es el plexo coroideo, ves que está revestido de una capa de células del epéndimo y ves que es una estructura altamente vascularizada. Esta C aquí, eso es un capilar. Lo que hace este plexo coroideo es sacar fluido de ese capilar y producirlo o transformarlo hacia agua para formar ese líquido cefalorraquídeo. Es un líquido con sodio, potasio, cloro, algo de proteínas y algo de linfocitos. O sea que la función del plexo coroideo es esencialmente la producción de líquido cefalorraquídeo. Recordemos que ese líquido cefalorraquídeo llena los ventrículos cerebrales, el canal central medular, el espacio aracnoideo, y entre otras funciones de mantener el balance iónico adecuado, también va a protegernos de repente un trauma menor. Recordemos que entonces ese exceso de líquido va a ser drenado por la vellosidad aracnoidea y entonces va a ser producido por el plexo coroideo. Todo esto, reitero, en un respectivo balance. Puede que eventualmente cuando vayas a pediatría, o puede que en tu recorrido hayas visto algún niño con hidrocefalia. La manifestación clínica es el aumento del perímetro abdominal. ¿Por qué? Porque esa cabecita de él está llena de líquido, que en este caso líquido cefalorraquídeo, que se produce en exceso y entonces no se puede derivar a la sangre venosa porque hay algún problema con la vellosidad aracnoidea y lo que hace entonces es que se acumula dentro de la cabeza de ese niño. Se llama hidrocefalia. El problema con esa cabeza de ese niño es que ese líquido que crece en exceso, que se acumula, va a ocupar el espacio en el cual debe existir entonces eh, el crecimiento del cerebro. Por eso es que ese niño entonces va a tener grados variables de retraso mental dependiendo de qué tan afectado esté ese desarrollo de sus cerebros. Yo siendo los cirujanos ni pretendo serlo, pero bueno, en lo que yo recuerdo, lo que hacen es entonces colocarle una derivación que va desde el cerebro hasta el peritoneo, como si fuera un desagüe, que entonces va a llevar ese montón de líquido cefalorraquídeo de vuelta a la cavidad peritoneal, donde ahí abajo pues es esto inofensivo. Pero bueno, eso ocurre porque el sistema de drenaje está obstruido, está bloqueado, está anómalo, está mal formado, y entonces ese niño no absorbe adecuadamente ese líquido cefalorraquídeo y entonces todo se va a acumular y ocurre ese aumento del perímetro ese abdominal, del perímetro cefálico. Bien, vamos a concluir unos 2 minutos y vamos a hablar un poquito del sistema nervioso periférico.
Bien, sigamos entonces. Vamos a ver esta otra parte del sistema nervioso periférico que creo que es un poquito más llevadera. Entonces aquí encuentras todos estos nervios periféricos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de las terminaciones nerviosas y del tema que ya conocimos la otra vez, de las neuronas ganglionares. Los nervios periféricos se van a caracterizar por estar rodeados de su vaina de mielina, que en este caso ya tú sabes que esta va a estar producida por las células de Schwann, y también, al igual que los músculos, sobre todo el esquelético, va a haber organización gracias a capa de tejido conectivo. Bien, esto que te haga es un colon, lo conoces con sus criptas de Lieberkühn, y está la capa muscularis de la mucosa, y lo que viene fue la submucosa, con su fondo de tejido conectivo, sobre todo denso y regular. Esto que está acá, esto que está acá, esos son nervios periféricos, son nervios, fibras nerviosas, también le puedes llamar así. Son axoncitos que están rodeados de las vainas de mielina de las células de Schwann. Vamos a verlas con más detalle. O tú ves esta estructura así como wavy, así como ondulada. Esas son las células de Schwann y esto tiene su capsulita, que son las capas de tejido conectivo, que entonces van a organizar debidamente ese nervio periférico. Normalmente acá esto es un tejido adiposo, grasa, y todas estas bolas que están aquí, todas esas bolas son nervios, ¿ok? Son nervios que hicieron mucho zoom, viéramos que va a haber axoncitos chiquititos atrapados dentro de esos nervios. Hace un neurofilamento y es la tinción que te va a permitir ver los axones atrapados dentro de ese nervio periférico rodeado de de su correspondiente vaina de mielina. Y las células esas que tú ves onduladitas ahí, esas son entonces las respectivas células de Schwann. Está todo un nerviosote, lo mismo, ¿no? Las cosas que tú ves onduladitas, los nucleotitos onduladitos, esas son las células de Schwann. Y si hacemos mucho más aumento, viéramos que se encuentran los axoncitos rodeados de su vaina de mielina. Bien, hablando un poquito de las fibras mielinizadas, como dice la palabra, son pues las que tienen una capa de mielina bien desarrollada, bien recubierta su axón de mielina. También es importante porque la mielina permite que la transmisión nerviosa sea mucho más rápida. Recordemos que en una HIE clásica la mielina se ve blanca porque realmente se pierde gran parte durante su preparación histológica estándar. Es decir, el axón en un corte transversal y ves como la mielina comienza a rodearlo, rodearlo, rodearlo hasta que queda esto como un caracol. Ese montón de capas. Eso representa entonces las vainas de mielina. Hace mejor en amarillo el axón. Entonces la célula de Schwann comienza entonces a enrollarse, 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 hasta que es como queda prácticamente esto como si fuera un cinnamon, pero de muchas capas. Y con una célula de Schwann que va a estar entonces hacia su núcleo, hacia la periferia. Esto acá es una ultraestructura. Esto sería entonces un axón, que es la mitocondria aquí que se ve tan grandotota, tan chiquita que es ella. Ven aquí el neurofilamento, que es el filamento intermedio de estos axones. Y ves entonces todas estas capas concéntricas que rodean entonces ese axón. Esa entonces es la vaina de mielina. Bien, la vaina de mielina es útil porque entonces va a permitir que el axón tenga ese microambiente iónico necesario para que se pueda dar esta transmisión nerviosa rápida, prácticamente automática. Tú vas a ver que en el axón, como tú ves neuroanatomía, que hay estos espacios libres de mielina, se llaman los nudos de Rambier. Eso permite que la conducción sea mucho más rápida porque ahí va a haber muchos canales de sodio. Hay otras fibras que no son mielinizadas, que son un poco más lentas, son un poco más simples que las anteriores, se llaman lógicamente fibras no mielinizadas. Ves como por ejemplo en varios axones, donde una simple célula de Schwann le hace prácticamente una capa simple, ¿no? Es una fibra no mielinizada, donde repito, la transmisión pues puede ser más lenta. Bien, similar al fenómeno del músculo esquelético, nuestros nervios periféricos también se organizan en base a capas de tejidos conectivos. Si tú agarras un nervio individual y lo disecas con una lupa, no, que lupa de que necesitas un microscopio aquí definitivamente, para poder ver esto,
y agarras y sacas un axón individual. Tú vas a ver que ese axón individual va a estar rodeado, aparte de su vaina de mielina, por una capa de tejido conectivo que aquí va a recibir el nombre de endoneuro. ¿Ok? Esos axones se van entonces a agrupar y formar entonces paquetes, o también le llaman a esos fascículos. Esos fascículos, a su vez, van a estar rodeados de otra capa de tejido conectivo que se va a denominar perineuro. Entonces, esos fascículos, a su vez, se van a asociar y van a formar una fibra nerviosa como tal. ¿Verdad? La fibra nerviosa tiene muchos axones. Entonces, esa fibra nerviosa como tal va a estar rodeada de otra capa más gruesa de tejido conectivo, sobre todo denso y irregular. Eso se va a denominar el epineuro. Así es como entonces se va a organizar este asunto. Ve acá cómo están los axones individuales rodeados de su endoneuro, ves cómo se asocian y entonces lo va a rodear entonces ese perineuro, que él sí se va a ver acompañado de vasos sanguíneos, ¿ok? Que es importante para mantener bien irrigado este sistema de nervios periféricos. Bien, la misma imagen delante del colon. Si hiciéramos más aumento en esta fibra nerviosa, viéramos que aquí tienes cada uno de estos axoncitos chiquitito, va a estar rodeado de su correspondiente esto, endoneuro. Ves que forman fascículos más grandes que al final van a estar rodeados de su capa de tejido conectivo, que va a ser el perineuro. O sea, en este nervio que pues no es tan grande, ¿no? Recuerda que los nervios pues son de tamaños variables. Y ves los núcleos estos que están ondulados. Esos son los núcleos de las células de Schwann. Bien, y esto acá que ya lo conocimos alguna vez, que son las neuronas ganglionares. Son estas neuronas grandototas que se encuentran en varios sitios. Tú las encuentras, por ejemplo, en la médula espinal, pero las que yo les enseño son sobre todo las que localizamos nosotros hacia los órganos viscerales, sobre todo los de el tracto gastrointestinal. Tú las encuentras esto, después vamos a conocer que están en el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach. Estas están, por ejemplo, acá, en la capa muscular propia. Esto que está acá es músculo liso, esto que está acá es más músculo liso, y tú encuentras estas neuronas ganglionares que están entre esas capas de músculo liso. ¿Qué hacen ellas allí? Bueno, regulan todos esos movimientos, todas esas funciones de nuestros tractos viscerales que están ocurriendo en este momento y tú ni siquiera te estás dando por enterado. Y recuerda que ellas están acompañaditas de sus correspondientes estos células satélites. Esto que te haga es un apéndice secal. Recuerda que su epitelio es el clásico epitelio del colon, que ya tú debes conocer. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microbiosidades. El apéndice que se caracteriza por tener una densa cantidad de tejido linfoide. Eso es característico del apéndice. A veces hay tanto tejido linfoide que pues distorsiona esa arquitectura de la mucosa. Esta es la capa, entonces acá la que se discierne es la capa muscular propia. Y si hiciéramos aumento, viéramos que entre esas fascículas de músculo de la capa muscular propia, encontramos nuestras neuronas ganglionares. Músculo liso, y en el medio la capita de neuronas ganglionares con las características que ya tú conoces: núcleo grandotote, pericarión también grande, y acompañada de sus celulitas satélite. Nuevamente acá como todas estas son neuronas ganglionares que se encuentran en la capa muscular propia de cualquier órgano del tracto gastrointestinal. Repito, ahí es donde controlan todas esas funciones motoras que ocurren y nosotros ni nos damos por enterado. Y ya para finalizar este concepto de la plasticidad neural, perdón, neuronal, es importante porque pues aquí todos pues vamos a conocer a alguien eventualmente que le dé un SB. Una tragedia, porque tú sabes que después de un SB, que es un infarto en el cerebro, realmente ya pues el problema es que se pierde la funcionalidad neuronal. Paciente entra, el que tú conociste, y si llega a salir, pues el que sale es otra cosa totalmente distinta, si es que sale. ¿Por qué? Porque la mortalidad también es alta, dependiendo de el compromiso de tejido cerebral que esté afectado. Bien, en otro momento, pues agarran tu paciente, te lo desahucian, dicen, bueno, ya, pues esto,
paciente ya quedó con una discapacidad, perdón, importante. Paciente pues está encamado, ya no puede hacer más de tres cosas. Esto, y claro, ¿cómo eso no va a ser una tragedia? Es un problema, ¿no? Porque de ahí vienen entonces todos los cuidados del paciente. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Chuzo. Y el problema es que no hay vuelta atrás, porque como ya conocimos en las clases anteriores, la neurona no hace mitosis, no se regenera, por lo tanto, lo que murió en ese evento, pues ya murió. Entonces, pues por eso es que tú ves que chuzo, ¿no? Que fue un derrame, y yo, ay, la vida, ¿no? ¿Qué problema, no? Hay veces que estas enfermedades vasculares son más trágicas que, por ejemplo, un cáncer, pero no el cáncer te permite vivir, eso te permite comer y al baño, tener tus funciones íntegras, básicas, conservadas, pero cuando da uno de estos derrames, el paciente queda encamado como si fuera un bebé, pero grande. Eso es un problema grande en un paciente entonces en estas condiciones, lógicamente en los conceptos de antes. Hoy en día existe, por ejemplo, toda esta tendencia de la medicina física y la rehabilitación, donde estos pacientes con estas discapacidades a nivel del sistema nervioso, pues se compensan, se recuperan. Te digo, hace 50 años ese paciente dice, chuleta, lo mejor que puede pasar con él es que él se muera, porque sinceramente es una carga para él mismo y es una carga para la familia con ese nivel de discapacidad. Pero bueno, ya eso no aplica hoy en día a ese nivel. Entonces, este fenómeno de la plasticidad neuronal es algo que está en intensa investigación. Eso quiere decir que, por ejemplo, estos son conexiones normales. En un evento, la neurona A perdió su axón, un evento isquémico grave. Entonces, si por alguna razón, si yo tengo la suerte de que yo conservo mi neurona B íntegra, quiere decir que ciertos factores de crecimiento pueden favorecer que esa neurona que está íntegra, entonces haga sinapsis con estas dos neuronas que quedaron acá. Entonces se crean nuevas conexiones neuronales a partir de las neuronas que sí sobrevivieron a el evento isquémico. Entonces, eso es lo que se apoya en esta, no es teoría ya, en este movimiento, en esta tendencia, en esta investigación de la plasticidad neuronal. Que si tú estimulas a través de terapia, a través de un montón de cosas que usted conocerá, porque eso sí está en boga en este momento, el paciente, repito, no es que va a quedar 0 kilómetros, no, tampoco hay que ser realista, pero el paciente sí va a recuperar gran parte de su función. Como un paciente que antes no comía, puede recuperar su capacidad de comer o de ir al baño por sí mismo. O sea, es una tontería, pero en verdad eso es importante para el paciente. Créeme que nadie quiere darle un SB y queda en una cama postrado sin poder caminar. Nadie quiere eso, nadie quiere eso, nadie. Bien, entonces, esto es mucha investigación, porque entonces se quiere decir que esos pacientes que antes quedaban desahuciados, como que dice Chuleta, ya eso mejor dejarlo así. No, parece que tienen algún tipo de esperanza, algún tipo de eventual recuperación de su capacidad funcional, porque los axones que sobreviven, entonces, perdón, la neurona que sobrevive puede entonces volver a regenerar un axón en este proceso de cromatolisis. La neurona puede entonces volver a regenerar ese axón y entonces puede volver a inervar un músculo que su conexión se haya perdido. Y entonces el paciente recupera algo de su función. Y esto es importante, ¿no? Por eso, tío, eso es una cosa de investigación intensa, porque te repito, si tú buscas la estadística, lo que nos mata es la enfermedad cardiovascular, en la cual, por supuesto, que está incluida la enfermedad cerebrovascular. Y no solamente mortalidad, sino todos los pacientes que quedan con discapacidad, todo lo que se pierden, dinero, recursos, etcétera. O sea, digamos que todas estas cosas cambiarán el paradigma con respecto a estas enfermedades. Entonces, si a ti te interesa, pues este es un tema de mucha investigación y es un tema bien interesante si me preguntas a mí. Repito, yo no puedo hablar mucho de esto porque pues esta no es mi área, yo soy patólogo, pues uno lee otras cosas, pero no es que soy un experto en esto. Pero bueno, probablemente en tu camino sí te encuentres gente que está más asociada o más relacionada con este tipo de temas que pues están bien en boga hoy en día. Listo, jóvenes, pues, tengan chance, revisan esto y lo mismo, ¿no? Preguntan, me avisan y cuídense que estén bien. Hasta luego.